Manejo integrado del cultivo de cereales. Cosecha, conservación del grano y distribución del maíz. Hemos llegado al momento más gratificante para cualquier agricultor o agricultora, el momento de la cosecha. En el presente módulo conoceremos cómo se realiza este proceso y qué podemos hacer con los granos de maíz una vez han sido recolectados. Pero antes, veamos cuánto sabemos sobre el tema. ¿Cuál es el momento adecuado para realizar la cosecha del maíz? ¿Cómo debe hacerse la conservación de los granos de maíz? ¿Cuáles son los usos que tiene el maíz en Venezuela? Cosecha. El momento ideal para la recolección del maíz es cuando el grano ha alcanzado su madurez fisiológica y la mazorca está libre de humedad. Si disponemos de un buen sistema de secado y almacenamiento, podemos recolectar los granos cuando han alcanzado una humedad inferior al 35%. De lo contrario, debemos dejar que el grano alcance una humedad menor al 28% para que no corra ningún riesgo durante el almacenamiento. Granos de conocimiento. El maíz es el cultivo más importante del sector agrícola en Venezuela y ha sido catalogado por el gobierno bolivariano como un rubro estratégico debido a su importancia en la dieta básica de nuestro pueblo. En promedio, el maíz aporta 6.5 gramos de proteínas y 316 calorías por persona al día. Según cifras oficiales, este cultivo ocupa alrededor del 30% de la superficie agrícola cultivada de Venezuela y representa el 15% del valor de la producción agrícola vegetal del país. Para la obtención de una cosecha limpia, fácil y sin pérdidas de grano, se recomienda realizar una recolección mecanizada. Para ello se utilizan las cosechadoras de remolques o las cosechadoras con tanque incorporado. Mediante este procedimiento, las mazorcas son secadas con aire caliente antes de ser arrancadas del tallo. Luego pasan por un mecanismo desgranador y una vez que son extraídos los granos, se vuelven a secar para eliminar el resto de humedad. Las cosechadoras disponen de un cabezal por donde se recogen las mazorcas y un dispositivo de trilla que separa el grano de la mazorca. Estas máquinas también poseen dispositivos de limpieza y un tanque o depósito donde va el grano de maíz limpio. Algunas cosechadoras de mayor tamaño y más modernas disponen de rodillos recogedores que van triturando el tallo de la planta. Almacenamiento. Para su conservación, el grano de maíz debe tener una humedad de 35 a 45%, pero el grano de maíz destinado al alimento de ganado debe conservar cierta humedad y se almacena en contenedores. Para el llamado maíz dulce, las condiciones de conservación son de 0 grados centígrados de temperatura y una humedad relativa de 85 al 90%. Por su parte, el maíz para grano debe pasar por un proceso de secado mediante un secador de circulación continua o secadores de caja. Estos dispositivos calientan, secan y enfrían el grano de forma uniforme. Por último, el llamado maíz forrajero destinado a la alimentación de ganado se almacena en un silo para que se produzca la fermentación del grano. Distribución y comercialización. En la actualidad, más del 85% de la producción nacional de maíz corresponde al maíz de grano blanco semiduro, utilizado en un 80% en la industria de molienda seca para elaborar harinas precocidas. El resto se utiliza en las empresas procesadoras de maíz pilado y para el consumo fresco. El maíz amarillo solo representa entre el 10 y 15% de la producción y se destina a la industria de alimentos balanceados para animales y al consumo fresco como jojoto y para la elaboración de nuestras sabrosas cachapas. El maíz amarillo también puede ser utilizado para la fabricación de aceites, productos de panificación, salsas, saborizantes, espesantes y alimentos para el desayuno. También en algunas regiones de nuestro país se cosecha el llamado maíz cariaco, utilizado para elaborar dulces criollos como el pan de horno y el fororo. Cualquiera que sea la variedad de maíz que cosechemos, tenemos a nuestra disposición tanto las unidades de transporte socialista como los silos del Estado. Estos sistemas revolucionarios combaten la especulación capitalista, garantizan el alimento en la mesa del venezolano y así la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Recordemos, actualmente Venezuela es el tercer país productor de maíz en Latinoamérica. Este grano es un elemento esencial para la alimentación de nuestro pueblo. Por ello, quienes nos dedicamos a su cultivo debemos saber cuándo y cómo cosecharlo.
La cosecha de maíz se realiza generalmente 120 días después de que la semilla es puesta en el suelo. La cosecha de maíz se realiza generalmente 120 días después de que la semilla es puesta en el suelo. Además, no olvidemos que la humedad juega un papel muy importante en la recolección y almacenamiento del maíz. Si tiene alguna inquietud, no dude en consultar con su técnico y siga con nosotros construyendo la revolución agraria.